Ongi etorri Nafarroako kirol jokoen emankizun honetara. Bienvenidos, bienvenidas a la retransmisión de los Juegos Deportivos de Navarra. Estamos en las pistas de atletismo de la Rabide para retransmitir la competición de final individual sub-14, sub-16 y sub-18 correspondiente al programa de los Juegos Deportivos de Navarra. Les deseamos suerte a las participantes y a los participantes. Y antes de comenzar, les dejamos con un par de vídeos de cabecera y arrancamos. En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, gizarteratzea, igualdad, berdintasuna, Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, respeto, begirunea, superación, hobetzeko grina, juego limpio, joko garbia, Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Buenas. Buenas. Yo no me escucho los cascos. Se escucha la distorsionado. A ver. ¿Lo vas por el vehículo? No debería. Buenas. Bueno,
Aquí estamos esta mañana en las finales de los Juegos Deportivos de Navarra. Ahí vemos cómo ha comenzado el salto de longitud. En este foso tenemos a Beñat ahora que va a saltar. Y tenemos a Raúl Planas del Escolares River Atlético, a Sergio del Pamplona, Beñat del Gana, Juan del Iruerri, Íñigo Alfonso del Pamplona, Urco del Ederki, Imanol del Pamplona, Ibai del Ardoy, Eloy del Ardoy y Edgar del Pamplona. Ahí vemos a Beñat, muy buen salto. Mientras ¿Tienes horario de las cosas? aquí. Eso quería yo. Es que yo no lo tengo. 0, es pago. Vale, perfecto, gracias. Ahí tenemos a Íñigo que va a saltar. Vamos a ver qué tal. Y por la otra parte tenemos el martillo. Están compitiendo las chicas sub-16 y sub-18. Si necesitas moverte, muévete. No te preocupes. Vale, dame un segundito. Aquí acaba de saltar Urco. Estamos viendo muy buenas marcas. Está Íñigo Alfonso con una marca de 5.98 en cabeza de el grupo de los chicos, seguido por Raúl de 5.89 y Beñat que le sigue con una marca de 5.84 y Sergio atrás de Beñat con una marca de 5.77. Están todos bastante reñidos. Javi, tienes todo bien conectado, pero de vez en cuando me pega como un pequeño corte al micro. Como ahora. Se me acaba de ir tu cable, tío. Sí, el tuyo, Javi.
si quieres pillarme un poquito más de zoom, entrar un poquito más en la imagen. Vale, píllales cuando tiran, como vas, te llega más o menos de frente, pues eso, lo que es las tiras de martillo. Sigo con cortes, Javi, no sé qué pasa eso. Van a salir los de vallas. Ha sonado el silbato, creo que van a salir. Sí, pero ahora mismo tengo la cámara aquí sin conexión, que se está... Ah, vale. Sí, van a salir. No, me va haciendo... Se va a negro, vuelve todo el rato. Bueno, déjame el 50 y lo tiro rápido, ¿qué? Es que será de palme, si no, no sé. No tengo de 50, toma, 25... Si es que el problema es el palme este de aquí. Ya. Sí, pero el problema lo tenemos en el cable que va hacia allá. ¿Qué? Que el problema va en el cable que va hacia allá. Es que el problema es ese. Miguel, estás pinchado tú, ¿vale? O sea, estás ahí bien. Que estás pinchado tú ahí, ¿vale? Oh, joder, cada vez que iba a decir que estaba bien. Ahí te tengo bien. Yo creo que aquí no hay cortes. Vale, perfecto. Sí, aquí está bien. Vale, genial. A ver cómo van los de pértiga, que los verás tú más de cerca. Es que creo que está una señora dándole patatas. No, sigue ahí en la bola que estás pinchado tú y también mientras se pone Javi. Ahora te digo lo que hacer. Vale, Javi, ponte con longitud. Perfecto. Bueno, aquí en la longitud va a saltar Íñigo, que Raúl Plana se le ha puesto por delante con una marca de 6 metros. Íñigo que está con una marca de 5,98. A ver. Vamos a ver qué tal le ha ido en este salto.
Ahí va a saltar Urco. Ahí está el salto que había hecho Íñigo, que ha hecho 6.01, poniéndose por delante de Raúl con una marca de 6.00. Íñigo y Raúl, que van a tener que pelearse por esa medalla de oro. Papá, papá, hay micrófono aquí para la megafonía. Hay un, creo que es aquel. ¿Funciona? Ah, no sé, no tengo ni idea, debería. Pero no sé si lo han probado antes. John, ¿sabes si funciona esto? No sé. Espera, que se está brincando. Ahora debería. Micro inalámbrico, micro de mesa, que es el de la izquierda, que está a tope, creo, ¿no? No, espera, súbelo. Lo subes y hablas. Ay, yo hablo. Ah, voy a hablar de otro. Vale, se sube y se habla, ¿vale? Déjalo ahí como está. ¿Está bajado? No, no, así, déjalo encendido. Ahí está Raúl. A ver si supera la marca y se pone en cabeza. Vamos a ver. Salto nulo. Una faena. Mira, porfa, deja esa toma, vete al lanzamiento de pértiga. Píllalas de lado, obviamente, no te pongas delante, ten cuidado, ¿vale? Sí, píllame una toma de pértiga, porfa. Allí va a saltar Sergio. Miguel, píllame pértiga. O sea, jabalina, perdón. Van a correr ahora. Vale, espera, sí. Sí, Miguel, tú muévete. Javi, sigue pillándome, van a salir ahora a correr. Han salido. Vale, tenemos... Ahí vemos los 100 metros vallas de los sub-16. Parece que es por la calle. Ahí ha habido una caída de un atleta. Correcto. Parece que ha sido Asier del Iruerri, que ha quedado primero, y ahí vemos a Beñat preparándose para el salto. Y en la longitud cambia el puesto Sergio, que en este salto se ha puesto con una marca de 6.06 delante de Íñigo y de Raúl. Están los tres quitándose el puesto en cada salto. Como a la toma de jabalina. Acércate más que tendrás mejor plano.
la pértiga es altura, ¿vale? Eso es, pero más cerrado el plano, un poquito más cerrado. Más cerrado, más... que se ve sino muy pequeño. Miguel, ciérrame más el plano, por favor. Ah, vale. Ahí va a saltar Íñigo. Vamos a ver qué tal le sale. Vamos a ver ese salto porque no parece nada malo. Ahí están. Vale, fíjate más un poquito de... Parece que ha hecho marca. Ahora veremos Y el salto, por favor. cuánto ha hecho. Y ahí que va a saltar Urco. Una marca Íñigo de 6.32. Poniéndose en cabeza delante de Raúl y de Sergio. No sé cómo. Tú como veas el mejor plano para pillar el lanzamiento de gracia, por favor. Ahora enseguida salto valla femenino, creo. Voy a pillar a las chicas calentando, ¿vale?
¿Está ahí Gorka Beloy también? Vale, perfecto, venga, pues voy. Venga. Procedemos a la entrega de medallas de 100 metros vallas, categoría sub-16. En tercer lugar, Iñaki Lamberto. En segundo lugar, Alejandro Beloy. Y en primer lugar y campeón, Asier Zabalza. ¿Lo dejo aquí o lo Vale. Mientras esté apagado, me sirve. Por si acaso. Ahí podemos ver a los campeones del 100 metros vallas sub-16. Dime. Vale, ok. Y ahí en breves que van a salir las chicas en el 100 metros vallas sub-18. Por la calle 2 tenemos a Favour del Iruerri, por la calle 3 a Naya del Iruerri, por la calle 4 a Yune del Pamplona, por la calle 5 Yune del Iranzu, por la calle 6 Izaro del Iruerri, por la calle 7 Irati del Ardoy y por la calle 8 Martina del Ederki. Es que te lo sujete con filo. No, así está bien. Sí. Gracias. Vamos a arrancar. Sub-18. Aquí tienes los resultados de los que se han subido al Procedemos podio. a la entrega Te los pongo, ¿vale? de la longitud masculina sub-18. Ahí están los tercer campeones lugar, Raúl Planas. de longitud masculina sub-18. En tercer lugar Raúl Planas con una marca de 6.00. Segundo lugar Sergio con una marca de 6.06. Y en primer lugar Íñigo Alfonso con una marca de 6.32. Que parece que han perdido las medallas. Pues no, va a ser que no. Voy a hablar con ellos, voy. Ahí se colocan las atletas. Procedido.
Vamos a ver qué tal. Parece que es Naya. Vamos con la longitud masculina. En tercer lugar, Raúl Planas. Empieza por el Javi. En segundo lugar, Sergio Bernabéu. Y en Ahí primer lugar, están campeón, los atletas, Íñigo los Alfonso campeones Torrete. de longitud. Raúl en tercera posición, Sergio en segunda y Íñigo en primera. Eso que haces con jersey ahí, de verdad. Estamos con Pértiga, ¿no? Sí, hay martillo, pertiga y las vallas. Y longitud hasta aquí, ¿ves? Un momentito. Longitud han acabado los chicos. Y los sub-16 también han acabado. ¿Ah, sí? Sí. La falta de las 11. Dime. Sí, tranquilo. Ahora te diré que te muevas. Dame un segundo. No, longitud ha terminado. Javi, píllame tú a ver qué tal pillas Pértiga. Sí, a ver qué tal lo pillas. Vale, Javi, quédate tú con Pértiga de momento, un rato. Miguel, píllame toma de martillo otra vez de la jaula. Acércate un poquito si quieres a la jaula para tener mejor toma. Sí, te tienes que mover a martillo. Y ahora. El puto cable. Joder. Que no me pise el cable, porfa. Joder. Es que lo están pisando todos. Joder, no, sí, me lo has jodido. Javi, te he perdido. Me acaban de pisar el cable, porfa. Vuelve a colocarlo. Lo están pisando todos. Vale, ahí te tengo bien. Procedemos a la entrega de medallas de 100 vallas 18 femenino. En tercera posición, Yune Kai.
Gonzalo Ibarra. Y en primera posición y campeona, Naya Miqueley. Vale, te tengo. Vuelve a pértiga. Altura, perdón. Sí, pértiga. Vale, si quieres pillar un poco plano más cerrado con más zoom, te doy margen, ¿eh? Vale, más a la izquierda, perfecto, por ahí. Sí, tienes un pulso para robar panderetas, sí. Vale, Javi, van a vallas. Que te vayas. Vale, quédate Javi con vallas de momento. Que sigas con vallas, quédate tú de momento con vallas. A ver, ¿me pones las vallas, por favor? ¿Qué? ¿Me pones las vallas en pantalla? Sí, están esperando ahora. Ah, vale. Las chicas. Aquí tenemos a las chicas que van a hacer el 100 metros vallas. En la calle 1 tenemos a Anne Colón del Ardoy y en la calle 2 tenemos a Nerea del Pamplona, en la calle 3 a Irene del Rivera, en la calle 4 Lena del Iruerri, en la calle 5 Teresa del Tafalla, en la calle 6 Irache del Iruerri, en la calle 7 Lide de Iranzu y en la calle 8 Paloma del Iruerri. Ahí suena el silbato, se van a preparar para salir. Vamos a recordar que esta es la final A, hay una final después. No hay salida nula de ninguna. Ahí vemos, parece que es Irache que se pone en cabeza. Y Vale, Javi, vete a pértiga, porfa.
Vale, voy contigo, Javi. Miguel, necesito que pilles plano más cerrado de la chica estirando el martillo. Vale, ese plano. No, tranquilo, no necesito que ver dónde caen, déjalo por ahí. ¿Estás listo? Venga. Vamos a hacer la entrega de la longitud sub-16. Javi, al podio, porfa. Cuando me digáis. Sí. La tienes en pantalla también, ¿eh? Vale, perfecto. Ya estamos. Vale. Procedemos a la entrega de la longitud sub-16 masculina. Ahí están los En tercer chicos lugar, que Sebastián se han... Lucas. Ahí tenemos a Sebastián con una marca de 5.44 con medalla de bronce. En segundo lugar, Aimar Fernández con una marca de 5.47 y Asier Zabalza con la medalla de oro con una marca de 5.62. Vale, Javi, vuelve a la pértiga. No lo termino de apreciar, yo creo que vas bien, ¿no? Bueno, gira y estás inclinado a la izquierda. Que puede que estés un poco inclinado a la izquierda, pero no te preocupes, no se termina de apreciar. Vete a pértiga. Sí, no sé si no termina de... Vale, Javi, vete a vallas, a la salida. Están en ello, ¿eh? Ahora te las paso. Así voy diciendo quiénes están. ¿Eh? Así voy diciendo quiénes están. Ah, vale, pues eso. Te las dejo ahí. Aquí tenemos la final B de las chicas sub-16 del 100 metros vallas. Tenemos por la calle 1 a Natalia del Ederki, por la calle 2 a Marta del Tafalla, por la calle 3 a Elena del Pamplona, por la calle 4 a Ana del Pamplona, por la calle 5 Maider del Iruerri, por la calle 6 Eider del Pamplona, por la calle 7 Olach del Danchalecu y por la calle 8 Lidia del Tafalla.
Vamos a ver qué tal. Recordemos que esta es la final B. Ha habido antes una final A, donde estas atletas de la final B tendrán que superar la marca de 16.73, que es la marca que tiene Irache de momento en primera posición. Le sigue Elena con 16.94 y Irene 17.13. Vamos a ver si alguien baja de 17.13. Parece que es la atleta del Iruerri. Iba bastante bien, pero no ha podido ser. ¿El qué? Repite, por favor. Pues yo creo que estarán terminando sus escuelas. Vallas ya nada, ¿no? Más o menos 5 vallas fuera, sí. Vale, las vallas han terminado, que están recogiendo y luego vendrán ya carreras también en pista, ¿vale? Sí, ahí vas a pillar. Dime, perdón. No, sin más para informar que va a Sí. haber 150 metros. ¿Sabes la jabalina? Sí, Pues a mitad. justo ahí, sí, porque salen de la mitad. Vale. Esos son sub 14, creo. Ah, vale. Y hay. Que justo han hecho lo mismo. Aunque aquí no me pone, ¿eh? Vale, nada, perfecto. Y ahora el 100 sub 16. 100 vallas. Vale. Femenino.
Cuando las pongas le doy. Ahora procedemos a la entrega de 100 metros vallas sub-16 femenino. En tercera posición, Irene Bombín. Las tienes en pantalla. En segunda posición, Lena Solchaga. Y primera y campeona. Ahí tenemos a las campeonas del 100 metros vallas. Irene con una marca de 17.13. En el puesto número 2, Lena con una marca de 16.94. Y Irache con una marca de 16.73. Ahí están los chicos y chicas calentando para la jabalina. Vale, entonces ahora saldrán de 150, ¿no? Empezarán a salir luego. Sí, te digo, bueno, es a las... La primera Sí, de a lo que las, me has dicho. Vale. sí, a las 11. Ah, mira, ya hay algunos ahí. Sí. Javi, te comento un poco para que sepas. Van a empezar ahora los 150 metros sub 14, creo que es algo así. Vale, los 150 metros salen justo el local que están tirando la jabalina entre Ryan y Cata. Vale, para que sepas. Entonces, si ves que por un casual se preparan o algo, porque desde aquí no veo un calancho, me avisas, por favor. Eso suele empiezar antes, sí, pero a veces por eso, para que también estés atento. Ahí tenemos a los chicos sub 14 para hacer los 150 metros. Tenemos por la calle 1 a Santiago del Gana, por la calle 2 Íñigo del Tafalla, por la calle 3 a Dei Iruerri, por la calle 4 Juan del Gana, por la calle 5 Julen Pamplona, por la calle 6 Adar San Adrián, por la calle 7 Rubén Gana, por la calle 8 Javier Iruerri. Esta es la final A. Va a haber dos finales. Sí, la salida te tocará preparada y luego ya se te juntará, no te preocupes. Ahí vemos cómo prueban la salida de tacos.
Ahí están, se colocan a punto de salir. Salida sin problemas, sin nulos. Vamos a ver qué tal. Parece que es Rubén Delgana que se va a poner en cabeza con una marca de 19.61. Haciendo marca personal Rubén. Ahora tenemos que ver la final B. A ver si alguien supera a los 3 primeros. Miguel, una cosilla, te voy medio perdiendo. Mira el emisor a ver si lo tienes mirando bien con las antenas hacia la caseta de esta forma. Esta no. Vale, ahora ya te recibo bien, sí. Bueno, a ver, deja las antenas quietas. No, se medio corta. Ahora mejor, te veo fluido. Nguyen con medalla de oro, una marca de 19.63.
Y Empezar, sí. que va a empezar la longitud femenina. Ahí vemos a las participantes calentando y talonando. Vale. Vale. Vale, sí, sí. Cuando les pongas, me levantas la mano. Venga. Vamos, Pértiga sub-18 femenino. Vete al podio, por favor. A ver los resultados. Javi, podio. No aparecen. Espera, pues le voy a llamar, le voy a llamar. No tengo resultados de Pértiga sub-18. No. No. La sub-16 está. Vale. Vale. Venga. Vale, sí. La sub-16 sí que están los resultados, ¿no? Creo que sí. Pértiga sub-16. Sí. Sí. Vale. Quédate ahí, Javi, quédate. Procedemos a la entrega de medallas de la Pértiga sub-16 femenino. En tercera posición, Irene Ahí Hernández. tenemos a las chicas sub-16 que han hecho la En pértiga. segunda posición, Natalia Irene con una marca de 1.80. Natalia que ha saltado 2.06 y con una marca de 2.36. Ollane Ardanaz. No, porque no la tenemos. Pértiga sub-18 no sé por qué no están los resultados. Vale, ahí tienes las tres chicas de sub-18, ¿no? Y los... Vale, es que de sub-18 no tenemos resultados, ¿vale? Entonces, Sin resultados tampoco pasa nada. pues... No, pues pásame por WhatsApp los nombres, aunque sea para decirlos bien. Y el orden. Y los chicos también. Espera, un segundo. ¿Tienes listas de salida de Pértiga? Oye, dame un segundo que voy a ver si apunto. Vale. Tercera, Laura Vicente. Segunda, Amaya Castuera. Y primera. Vale. 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 ¿Y los chicos? ¿Sí? Vale, Héctor no ha participado. Vale. Vale. Vale, vale. Vamos con las chicas y luego los chicos. ¿Vale? Espera, a ver si me acuerdo. Era Laura, Amaya y Alaine. Vale. A ver, Venga. Javi, vete al podio, por favor. Vamos a desligar. Procedemos a la entrega de medallas de la Pértiga femenina sub-18. En tercera posición, Laura Vicente. Ahí tenemos a las chicas de... En segunda posición, Amaya Castuera. Y en primera posición, Alain Hernández.
tercera sub-18. En segunda posición, Isai Figueiras. Y en primera posición y campeón, Aitor Fuertes. Ah, John Goñi. Hostia, pues me ha dicho al revés. ¿No? Digo yo. Sí, sí. Si no se han equivocado aquí. No, estaba bien esto. Ahí tenemos a los dos campeones de la pértiga masculina sub-18. A Izai con 2.36 y John con 2.56. Y ahí que ha dado por comenzada el lanzamiento de jabalina. Vale, Javier, ahora sí te puedes ir a longitud si quieres. Ok. Vale. Ok, ok, sin problema. Tocan ahora los de 1000. ¿De dónde salen? Sí, los de 1000 y 200, ahí los ves. Vale. Ah, los que están ahí preparados. Sí, Vale. ¿Y están a qué hora salen, pasando. se supone? 1011 y media. Vale. Están pasando lista en cuanto pasen. Están ahí todos, ya veo. Pues igual vamos con la entrega de premios del Las, 150 femenino. las tengo aquí ya. Vale. Sí. Javi, vete a por mí, por favor. ¿Tienes el 150 femenino? Mira, están aquí las tres. Vale, sí, esa es la primera Sevilla. Vale. Sí, no. Vale, ¿qué te iba a decir? Píllame, estás ahí en el lugar plano. Píllame plano más hacia la derecha, que se vea como corre un poco y tira. No me importa tanto lo meta. O sea, que quieres más plano, más todavía, sí. Procedemos a la entrega de medallas del 150 femenino sub-14. Que gires la cámara. En tercera posición, Leire Como corren Zazpe. un poco, tira. Vale, pero no que le cae. Ahí tenemos En en segunda tercera posición Lola Aguirre. al Leire con una marca de 21.01. Y en primera posición, A Melissa. Nicole con una marca de 20.65. Vale, ahora hay un rato de entregas. Y a Mary con una marca de 19.89 en primera posición. Eso es, eso se van a preparar. Van a hacer 1000 metros, ¿vale? Se están preparando, bueno, están en ello. Sí, A ver. eso es, vete a enfocármelos, que así el comentarista puede comentar algo. Vale,
Ahí tenemos a los chicos que van a correr el 1000 metros. Estos chicos sub-16. Tenemos a Aimar Domeño del Iruerri, Adrián Martínez Iruerri, Xavier Miquel Pamplona, Asier Dalmau Iruerri, Iker Larrea Tafalla, David Rivera, Xavier Iruerri, Pablo del Ghana, Ander Pamplona, Beñat Iruerri, Martín Pamplona, Hugo Rivera, Fidel Pamplona, Ayub Iruerri y Adey del Pamplona. Vamos a ver qué tal les va. 1000 metros, una prueba de medio fondo. Vale, tranquilo. Clava si quieres y cuando veas que es el pan sueltas. Por cierto, me van a empanadillas, yo puedo jugar. Ahí está, un paso atrás de la salida para que cojan el puesto y luego cuando el juez dé el pistoletazo cogerán calle libre. Ahí está en la calle 1 Aimar Domeño, un atleta que en esta prueba entre los que participan hoy destaca. Vamos a ver qué tal les va. Salen. Parece que hay una caída. Menuda faena. Se han chocado dos atletas en la salida. Son cosas bastante habituales en carreras, así que hay que coger calle libre. Es un fastidio, pero suele pasar. Pero se han levantado y enseguida se han reganchado al grupo, así que vamos a ver. Parece que llevan un ritmo bastante parecido al de una carrera táctica. Van algo lentos. Estarán guardando fuerzas para el final. Y de momento no hay nadie que quiera atacar. Parece que el atleta que se ha caído ataca un poco. Y hay más dominio que le sigue por detrás. Ahí ya vemos cómo se descuelga un poco. Ya se van abriendo huecos. Ya cogen todos calle 1. Antes estaban en rebaño, por así decirlo. Pero siguen a un ritmo un poco más lento del que podrían llegar a coger estos atletas. Pero bueno, vamos a ver ahora. Aimar Domeño ataca. Suena la campana, se pone Aimar Domeño por delante. Le siguen los atletas. Tienen todos fuerzas suficientes. Vamos a ver. Aimar Domeño seguido de un atleta de su equipo. 4 atletas. 3 posiciones en el podium. Vamos a ver qué pasa. Se van a tener que disputar. Parece que es el atleta del Pamplona. Ahí sufriendo esos últimos 100 metros. Vamos a ver qué pasa. Estos atletas que andan. Parece Aimar Domeño al final, quien acaba con muchas fuerzas. Y Ander, que acaba tercero.
Yo diría que Ander ha sido el que ha sufrido la caída. No sé muy bien quién ha sido el que la ha sufrido, pero bueno, Ander, que ha acabado tercero. Estoy 40, ¿no? Sí. ¿Te puedo dejar este plano bajo un momento al baño? Sí, claro. ¿Te va bien? Sí, No, bueno, pues van a tardar unos 5 minutos en salir, creo, ¿no? sí. Aquí está. Tenemos de momento la longitud y la jabalina. Vemos a las aletas como van saltando y lanzando. No, si no digo yo. Cuando venga a los trofeos, Si quieres puedo decir yo ahora, o digo yo, es que no. Te digo que se han perdido
Aquí tenemos a las chicas sub-16 de la final del 1000 metros. Tenemos a Lorea del Gana, María del Rivera, Paola del Tafalla, Aroa Tafalla, Irene Rivera, Alice Pamplona, Gema, San Adrián, Inés, Larraona, Iría Ederki, Anne Gana, Marta Rivera Atlético, María Rivera Atlético, Maider Rivera Atlético, Maider Gana, Eider Pamplona, Silvia Rivera Atlético y Judith del Gana. Ahí vemos a las atletas cómo salen. Tenemos, a diferencia de los chicos, María ha salido con todo. Cuando si me traen te digo. María Alduán, que va con un ritmo fuerte, potente. Vamos a ver si hace marca. Tiene 2:56.34 como mejor marca personal. Y esta temporada 2:58.53. Vamos a ver qué tal. De momento va a un ritmo bastante fuerte. Ahí está. María pasando por la última vuelta, suena la campana. Lo tiene que dar todo, últimos 400 metros. Ahí suena la campana para las demás atletas. 300 metros para María. Vamos a ver. Sigue a un ritmo fuerte, parece que no. Que acaba con fuerza. 200 metros para María. Ahí vemos cómo poco a poco le falta menos. 150 metros. Vamos a ver. María entrando a la recta. Ahí la vemos cómo entra. No le queda nada a María. Ahí está casi para entrar a meta. Con una marca de 2:52.76. María Alduán, que hace muy buena marca. Y ahí está Gema haciendo un sprint para ganar a Aroa. Y Aroa que se queda con el bronce. Ahí vemos a las demás atletas entrando a meta. Vale, Javi, ve que no sé, a lo que veas por ahí. Igual longitud. Vale, estoy contigo, Javi. Las llaves ya las han cogido. Muy bien.
Dentro de un rato todavía están yendo esos Se están chicos. preparando, yo lo veo. No, esos van a ir al podium. ¿A dónde han? Al podium, estos tres van al podium. Ah, estos tres de aquí, perdón. Y luego esos sí que se van a Se están preparar. preparando para hacer lo mismo. Sí, lo mismo, sí. Eso es. Vale, Javi, van a volver a salir otra vez a correr, ¿vale? Al fondo. Y lo mismo que antes, si alguien se desmarca, ahora tírate con cabeza. Vamos a ir ahora con los miles, sub-16. Aquí los tengo. Van a salir ahora. Lo de las chicas, la ganadora es Récord Navarro. Sí, luego cuando... Cuando salga. Sí, sí. Que es que ahora van a salir también los sub-14. Sí, sí. Aquí tenemos la final de 1000 metros masculina sub-14. Ahí salen los chicos. Parece que es Héctor que se pone en cabeza del grupo. Vale, ¿estás? Venga, vamos. Primero chicos y luego chicas. Las chicas después de que terminen mi tu va a tocar. Sí, sí, sí. Venga. Yo no te puedo pillar el podio ahora. Vale, vale. Vale, entonces.
Procedemos a la entrega de medallas del 1000 masculino sub-16. Parece que En es tercer lugar, Ander Ciriza. el atleta que pega a un ritmo fuerte, En segundo lugar, Beñat San Berceo. haciendo un esfuerzo. Vale, Miguel, si eso ya Primer termina, lugar y campeón, búscate una Aymar toma Domeño. de longitud o alguna historia. Dime. Ahí está el atleta Gorka Sí, pero hay que esperar a que del Iranzu que ha hecho récord Navarro María, que estaba en la tele. ha, Vale. ha decidido irse del grupo sprintando. Le queda una vuelta. Ah, Quiero decir, terminan la vuelta, que es la última que les queda, y vamos con todo. Sí, 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 Es eso que es. te he oído algo de... Sí, por eso esperamos. Digo, porque es que para que salga es que le ha hecho el récord Navarro. Hombre, claro, sí, Por sí, eso, por eso. hay Es que que esperar a que tengo termine. una cámara haciendo así ahora. vamos a ver si a Héctor ese sprint no le afecta mucho ahora. Ha salido como una bala. Vamos a ver ahora si aguanta. Ahí vemos a Héctor mirando hacia atrás a ver si le sigue alguien. Últimos 100 metros. Vamos a ver si le cogen o no. A ver si... El atleta Berry a las espaldas de Héctor. Parece que es Héctor quien acaba ganando. Ahí está, celebrando. Menudo carrerón de Héctor. Y Javi, que no ha conseguido coger a Héctor al final. Muy buena carrera de todos los chicos. Ahí vemos a los demás participantes entrando. Vale, Javi, vete con la chica que va a saltar en longitud y ahora cuando vayamos a podium te aviso. Entonces, si tienes agua sin empezar. Toma. Gracias. Estoy más seco que un... Son todas ahora de lo que digo. ¿Qué tal va? Bien. Podium. Oye, sí. Vale, Javi, podium. La chica que salta ahora sigue ahí, entonces vete a podium. Así tiene las medallas. Todavía no. Podium, podium, Javi, podium. Cuando me digas. Segundillo, que está... Sí. Tira rápido, está tranquilo, tira, tira. Más, 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 más. Vale, por ahí, perfecto. Vamos a ver. Dentro. Procedemos a la entrega de medallas del 1000 femenino sub-16. Aquí tenemos a las En chicas tercera posición, que han Aroa ganado el 1000. Tenemos a Aroa Goñi con una marca de 3.09. Segunda posición, Segunda Gemma posición para Gema con una marca de 3.08.74 y con una marca de 2.52.77 haciendo marca personal y así récord navarro. Tenemos a María Alduán. Me están llamando, creo que otra entrega de medallas. Vale. Dime. Sabalina. ¿De qué categoría?
que a mí sub-14 aquí no me pone. Sub-14. Vale. ¿De chicos? Sí. Aquí los tengo, ¿no? Eso es, Eder. Procedemos a la entrega de medallas en la prueba de jabalina. Ahí tenemos a los campeones de jabalina. En tercer lugar tenemos a Eder con una marca de 24.09. Segundo lugar para Pablo con 27.56 y con una marca de 32.44. Izan Lázaro. Y ahora la femenina. Ollane, Maite y Yulene, ¿no? Sí. En la jabalina sub-14 femenino tenemos en tercera posición a Ollane Pesteguía. Ahí están las chicas que han... Tenemos a Ollane En segunda posición con 22.69. Maite García con una marca de 25.00 y con una marca de 27.23 tenemos a Yulene. Vale. Ahí hasta que no terminen los miles, nada. Vale, perfecto. Vale, van a salir ahora del mismo sitio que antes. Javi, vete para aquí tranquilamente. Y cuando puedas me lo Miguel, pones, tú que porfa. estás ahí, cuando están empezando tu recta, píllalos tal y como vienen. Cuando los tengas me pones, porfa. Voy. Vale, Javi, píllamelos, porfa, sí. Vale, te pincho, Javi. Aquí tenemos a las finalistas del 1000 metros femenino. Tenemos con el dorsal número 1 Sayoa del Iruerri, el 2 Paula del Rivera, con el 3 Eider Pamplona Atlético, con el 4 Susana González Iranzu, Elena Díaz del Ardoy, Aisea Gracia del Cantera, Irati Zoroza Berriozar, Irene Horta Rivera Atlético. Y en la misma final tenemos a Daniela Martínez Iruerri, Celia River Atlético, Alicia Iruerri Irune Danchalecu, Itxaso Iruerri Carla River Atlético, Yone Pamplona y Lorea Iruerri. Eso es, Miguel, esa toca, como viene. Tal y como pasen de ti, no hace falta que gires, no gires la cámara, que pasen. Y mírame bien las antenas, porfa, que se me suele ir colgando. A ver si están bien enfocadas hacia aquí. Única final de 1000 metros. Vale, esa toma, Miguel, es cojonuda, está perfecta. Ahí está el juez explicándoles cómo va a ir la salida. Ahí está, se colocan. Salen. Parece que es. Cogen calle sin problema alguno. Itxaso, que parece que lleva la cabeza del grupo junto a Paula. Itxaso y Paula llevando el grupo. Vemos a Itxaso un poco más en la calle 2, cosa que no es tan bueno. Pero a ver qué tal. De momento van todas en un grupo, ahí se van abriendo poco a poco.
Ichazo junto a su compañera Lorea son las que ahora tiran de la cabeza del grupo. Seguidas de otra compañera suya y otras dos atletas. Vamos a ver. Todavía queda carrera. De momento nadie decide atacar. Ahí está, suena la campana. Vamos a ver, últimos 400 metros para todas las atletas. Todavía parece que no hay cambios bruscos de ritmo. Siguen Ichazo y Lorea en cabeza de grupo. Cuatro atletas muy pegadas. Van a acabar. Va a tener que disputar ese podium. Ahí están. Parece que sigue Ichazo en cabeza. Pero Susana que se abre para intentar atacar. Parece que son Ichazo, Susana y Paula las que van a entrar al podio. Ichazo y Susana y Paula, sí, así ha sido. Muy buena carrera de estas atletas que se han mantenido en el primer grupo y al final han tenido unas fuerzas que las demás atletas no han podido aguantar. Lo siguiente que sea de carreras, ¿Sí? se va a salir desde la Donde jaula. se están ahí poniendo, ¿no? Ahora. Sí, ¿Y cuánto es? 300 metros. Ah, empiezan ahí y terminan la misma vuelta. Sí. Vale. Vale, de momento seguid como estáis. Os comento, las siguientes carreras van a salir de donde la jaula verde. Entonces quiero que Miguel, que estás allí, me pilles la salida de carrera, que es donde están preparando ahora, y Javi va a seguirles y van a terminar en la meta. No terminan, hacen 3/4 de vuelta, no hacen ni una vuelta, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Hasta qué hora tenemos hoy? Tenga -5. Vale. Vale, Miguel, te repito. Van a salir de donde ves que están preparándose ahí, van a salir para justo la salida ahí de la carrera, ¿vale? Entonces quiero que me pilles un plano así bonito de todos saliendo, con que te pasen, no hace falta que gires la cámara, o sea, no les persiguas, sino que te pasen, y el resto de la vuelta lo terminará Javi. Cosas que pasan, cosas del directo. Nada. No quiero continuidad porque van a pasar
Javi termina la vuelta. Desde la jaula verde. De momento no nos han dicho nada. ¿Han acabado eso de longitud o me lo parece? Sí, han acabado. Allí también. O sea, ya han acabado, ¿no? No, aquí no. Aquí han. Aquí sigue saltando uno. No, allí han acabado, aquí aún siguen. Nada, del otro lado la tengo yo con la PTZ. Ahí vemos que se ha acabado la longitud de las chicas. Pero siguen saltando en el foso B. Y en breves quedará la salida del 300 metros. ¿Te repite, por favor? Yo creo que ahí está decente, sí. No los ubico, veo los puestos donde tienen que ir, yo creo que está bien. Tranquilo, ahí está bien. Sí, parece ser que solo queda ahora mismo este salto de longitud. Van a empezar ahora con martillo también. Y eso es lo último que queda, ¿no? Sí. Este Y luego martillo los que empieza ahora 400. y los 400 metros, que es una vuelta completa. Exacto.
ahora con las medallas del 1000 van a salir, Antes ¿no? de que arranquen o esperar. Pues Debería dar tiempo. De- Pero es que no veo cómo decir que ¿De quién es? repente me dan caña después. ¿De qué miles? Si no, Mi sub 14, los dos últimos. si no, como van a hacer 300, sí. están preparados, yo que no les tiene que tardar mucho eso. Tiene que darles 4 minutos todavía. No. Va a tocar el 4 ya. Los tengo. ¿Quién va primero? Digo, porque igual hacen primero la Sí, sí. carrera, luego te paso allí. Sí, sí, mejor, mejor. Voy a llamarla ahora. No estoy llamando. A ver, ¿me pones a los chicos? ¿Qué os pasa? Vamos a esperar. Sí, cuando termine el 300 Esperamos hacemos los sobre el dos, ¿vale? podio, ¿eh? Primero va la carrera y luego el podio. Van a empezar la carrera donde la jaula y la van a empezar ya. Va a empezar, o sea que los persigues, es 3 cuartos de vuelta. Y la PTZ tengo aquí, esa no quería, esta tampoco, esto. ¿Cambian de calle o se mantienen en su calle? Todo lo tengo en su calle. Todo el rato en su calle. Vale. Aquí tenemos a los chicos sub-16 que van a correr los 300 metros. Tenemos la final A por la calle 3, John Zabalza, que va del Pamplona. Por la calle 4, Iñaki del Pamplona. Por la calle 5, Aymar Iruerri. Por la calle 6, Lucas River Atlético. Por la calle 7, Izan del Ghana. Y por la calle 8, Alberto del Ederki. Ah, por esperar aquí más tarde. Parece que hay problemas con la pistola para salir. Así que vamos a ver. Tienen ahí a los atletas listos para salir. Parece que ahora sí. Ahora sí que sí. Están
colocándose 300 metros. Vamos a ver. Ahí les dan indicaciones. 2 finales. Esta es la A. Salen el atleta del Lirio Herri que sale a darlo todo. Aymar. Sale muy rápido. Parece que entra más que solo a la última recta. Ahí lo vemos. Qué carrerón de Aymar. Que va a acabar con una marca de 36.78. Haciendo marca personal. Vale, Javi, podio. Vale, estoy... Vale, enfoca porfa. O sea, enfoca, centra el podium. Javi, centra el podium, acércate un poco, acércate. Vale, perfecto, quédate ahí. Estamos, ¿eh? Procedemos a la entrega de medallas del 1000 metros masculino sub-14. En tercera posición, Héctor Allensa. Quítame el ratón de ahí, porfa. Sí, ¿no? Quítame el combinador. Sí, sí. En segunda posición, Javier Beroy. Ahí tenemos los resultados. Y en primera Héctor Allensa con una marca de Gorka Villar. 3.13. Javi con una marca de 3.12.88 y con una marca de 3.11.58 tenemos a Gorka Villar. Ahí están esos 3 campeones. Sí, han seguido las chicas. Vale, Javi, quédate ahí que va otro podio. Podium y luego la carrera, ¿no? Sí. Vale. En el 1000 sub-14 femenino tenemos en tercera posición a Paula Fernández. Ahí podemos ver En segunda posición, a las 3 atletas que han ganado el 1000 sub-14. Paula con una marca de 3.23, con Susana con una marca de 3.23.57 han entrado a la par y con una marca de 3.22.15 y Chaso. Ahora van a salir estos atletas de la final P de 300 metros. Tenemos por la calle 3 a Fidel del Pamplona, por la calle 4 Samuel del Ghana, por la calle 5 Adey del Pamplona, por la calle 6 Alejandro Ghana y por la calle 7 Víctor Vázquez del Ghana. Diferencia de temperatura con el otro día. Ya. Ahí están esos atletas esperando a que les den la salida.
Parece que hay algún problema con la pistola para dar la salida. A ver cuándo salen estos atletas. Van a arrancar, chicos. Parece que ahora sí que sí suena el silbato. Ya no va a haber vuelta atrás. Vamos a ver si superan las marcas de la serie anterior. Ahí están. Ya han dado la salida. Sí, sí, que si no se van a morir. Venga. No, cuando lleguen los chicos. Venga. Parece que es Fidel el que entra a recta el primero. Alejandro que pega ahora un sprint seguido de Víctor Vázquez. Vamos a ver qué marca hacen. Espera, porque creo que está mal. Javi, vete en un principio al podio, porfa. Dame un segundo, porfa. Se me olvidó. Vale, nada, Javi, mientras vete, píllame a las chicas que se están preparando o yo que sé, píllame algo por ahí, Javi. Pero, ¿qué resultados son? Porque... Vale, que estés hay quieto una ahí. Lueri. Vale, ¿cómo se llaman? Vale, déjame un segundo, ¿eh? ¿Me oyes, no? Sí, tercera, segunda, primera. Ainara tercera, Irene segunda y Paula primera. Vale, perfecto, venga, vamos. Podio, quédate en el podio. Tenemos, ¿no? ¿Estamos? Sí. Procedemos a la entrega de medallas en la longitud sub-18 femenina. En tercera posición, Ainara Uriz. Este es masculino. En segunda posición, Irene Arbizu. Y en primera posición y campeona, Paula Gil. Ahí están Ainara con una marca de 4.79, Irene con una marca de 5.02 y con una marca de 5.37 tenemos a Paula. Vale, cambias ya si quieres, ¿eh? Y en categoría sub-16, en longitud tenemos en tercera posición, Aray Soto. Ahí están las atletas sub-16, Aray Soto 4.63, Lena Solchaga 4.69 y con 4.77 medalla de oro para Irache. Y ahí tenemos a las chicas de la final A del 300 metros lisos. Vamos a ver, tenemos en la calle 1 a Eider del Iranzu
por la calle 2 Maite Tafalla, por la calle 3 Sane Ardoy, por la calle 4 María Alduán Rivera Atlético, por la calle 5 Yulene del Pamplona, por la calle 6 Julia del Rivera, por la calle 7 Teresa del Tafalla y por la calle 8 Sandra Goñi del Tafalla. Vamos a ver, tenemos a María que ha hecho récord navarro en el 1000 y va a correr ahora el 300. Vamos a ver qué tal le salen a estos atletas. Vale, Miguel, cuando salgan síguelos, porfa. Ahí salen. Síguelas, síguelas, síguelas. Vale. Estoy contigo, Javi. Salen muy fuerte todas las atletas. Vamos a ver. Parece que es María que entra. Va a entrar primera. Vamos a ver. María entrando primera con una marca de 41:58. Haciendo marca personal otra vez. Tenía 42:37 y acaba de hacer marca. María Alduán, que hoy está, Vale, Miguel, vuelve a... que no la para nadie. Madre mía. Después de haber corrido un 1000 haciendo récord navarro, hace marca personal en un 300. Has batido récord personal también tú, sí. Sí, sí, estoy tramitando el premio, no te preocupes que luego bajas a recoger. Nada, nos va a dar de rabia ese cable, sí. Vale, vamos con la siguiente. Y bueno, aquí tenemos la final B. Por la calle 1, Cristina del Rivera Atlético. Por la calle 2, Alice del Pamplona. Por la calle 3, Lide Echarri del Iranzo. Por la calle 4, Irene del Rivera. Por la calle 5, Yune Nuin del Iruerri. Por la calle 6, Joana Tafalla. Por la calle 7, Yanis Pamplona. Y por la calle 8, Yuna del Ederki. Vale, Miguel, me parece bien tu plano. Vamos a probarlo. Bueno, pues es que se me corta, tío. Ahí están esas Vale, atletas Miguel, ¿pruebas ese plano? que se colocan. La final B del 300 que va a dar a salida en breves. Ahí suena el silbato. Así que vamos a ver cómo les va.
se colocan las aletas. Vamos a ver. De momento parece que va a estar bastante reñido. Parece Irene que se pone en cabeza entrando sola a meta. Vamos a ver si consigue correr más rápido que las atletas de antes. Una marca de 44.04 haciendo marca personal. Y dado por acabado los 300 metros. Vale, Miguel, ha ido genial esa toma, ¿eh? La vamos, no sé si siguen haciendo más carreras ahora, pero si hay alguna la repetiremos. Vamos a unir. Ahora 400. Hay 40, 400, ¿no? Vale. Lo último que queda. Ah, pero salen de aquí, ¿no? Sí. Vale, Miguel, te explico un momento. Van a hacer de 400, van a hacer una vuelta completa. La salida, yo ya la tengo con la cámara ajustada. Van a hacer la de 24 de vuelta y cuando se esa recta, haces lo mismo que ahora. Las pillas, las sigues, haces el cambio, ¿vale? Y cuando se vayan, que se termine la recta,
¿Hay alguien grabando aquí? Tengo una cámara aquí, Para ir, en la salida. así, para ir diciendo a ver quiénes están y así. Te digo un segundo. A ver, un momentito, que tenía que ver qué plano tenemos aquí. A ver, joder. Te los pillo de espaldas, ¿vale? Vale, Y sí, no no, salen todos. no pasa nada. Oh, ya sale bastante bien, ¿eh? Ahí tenemos Aquí saldrán peceros de la serie. a los atletas que van a correr el 400 metros masculino sub-18. Tenemos por la calle 2 a Izay del Pamplona Atlético, por la calle 3 Beñat Monreal, por la calle 4 Héctor Jiménez Rivera Atlético, por la calle 5 Íñigo Alfonso, que esta mañana también ha sido campeón en la longitud, por la calle 6 Oyer Puyol del Iranzu, por la calle 7 Adrián Martínez del Ghana y por la calle 8 Aymar Martínez del Pamplona. Vamos a ver qué tal les va. Una serie llena de muy buenos atletas. Ahí suena el silbato. Vale, van a salir, chicos. Vamos a ver qué tal. Ahí se colocan. Vamos a ver qué tal. Una prueba dura el 400, una vuelta. Ahí están saliendo con todo. Vamos a ver qué tal. Parece Íñigo coge algo de ventaja de los demás atletas. Ahí está entrando a la curva. Muy potente. Íñigo entrando más que solo a la recta. Vamos a ver qué marca hace este atleta. 76, perdón. 49-76, muy buena marca de Íñigo, haciendo marca personal. Bajando de los 50 segundos. Vale, Javi, mientras tanto que te piden el tiro del bolón. Ahí están los atletas. Se van a preparar para la final B. Javi, que sigas con la jaula mientras no haya nada, porfa. El podio. ¿Hay podium? Sí, De estos directamente. sí. No, del 300, que no habíamos hecho. Ah, vale. Javi, vete a podium. Podium. Molto bene. Déjale a ese. Vale. Ah, coño, iba a decir esto, está mejor, Estaba yo pisándolo. ¿Tienes fotos de 300? De los chicos son los tres primeros, en plan de la primera serie, ¿no? Las chicas. Las chicas, las de la segunda no han salido. Vale. Está...
¿De las chicas? Sí. 42,93. Juraría que la otra ha hecho 44, la primera y la segunda. Por ahí sí. 44,04. Estoy llamando, cógelo. Ahí está. Ahora sí. No. Te ha costado, ¿eh? Vale, son los 3 de la primera serie, ¿no? ¿Y las chicas también? Está colgado. Me acuerdo. Vamos allá. ¿Lo tienes? Mira, ya han salido, sí. Son las 3, ¿no? A no ser que Yune Nuin tenga... No. Venga, cogemos. Va. Procedemos a la entrega de medallas. Ahí están los chicos. Metros masculinos sub-16. Sub-16 que En tercera posición, Iñaki Azpiroz. han ganado. Tenemos a... No, este no es, En segunda posición, Izan Castillejo. Y en primera posición, Aymar Fernández. Ah, estos. Aquí. Vale. Ahí tenemos a los chicos. Iñaki con una marca de 39,27, Izan con una marca de 39,22 y con una marca de 36,80 tenemos a Aymar Fernández. Vale, vamos de seguido con las chicas. Vale, va otro podio, ¿verdad? Procedemos ahora con la entrega de medallas en el 300 metros femenino sub-16. En tercera posición, Yulene Muro. Ahí están las chicas del 300 metros. Yulene con una marca de 42,93, con una marca de 42,90. En segunda Maite posición, Ibáñez, muy igualada a Maite Yulene. Ibáñez. No. Pues que se vaya a salir al 400. Luego hacemos esta. Sí. ¿Qué pasa? Ah, vale. Esta serie B. No, madre, a mí me pone Finala. Va a la salida, ¿no? Yulene Muro. ¿Cuál? Luego Maite. Y María. Se ha puesto al Joder. revés. Pues habíamos dicho bien. Vale, pues cuando salga el 400 hacemos, cuando termine. Venga. Primero 400. Ahí van a dar la final B del Primero carrera. 400 metros masculino. Tenemos a Edgar por la calle 2 del Pamplona, por la calle 3 Aymar del Ederqui, por la calle 4 Ander del Ardoy, por la calle 5 Gustavo del Rivera, por la calle 6 Juan Castillo del Iruerri y por la calle 7 tenemos a Joshua Shane del Ghana. Tres. Tres, no, Cuatro. Perdona, la naranja no lo llevas. Claro. Parece que ha habido algún problema. Vamos a ver de qué es. Si es por la pistola, por algún atleta. Algo ha pasado. Se habrán movido en los tacos o alguna cosa parecida. Pero de momento no hay ninguna tarjeta, así que todo bien. Venga, va. Ahora sí que sí, se colocan en los tacos. Vamos a ver. Otra vez, que ha pasado algo. No sé. Desde aquí no se ha visto claro que ha podido haber pasado.
Vamos a ver si... Esta parece... Parece que sí, esta. A ver si no hay ningún problema. Ningún problema, ahora sí que sí, dan la salida de estos 4 atletas. Vamos a ver qué tal les va. Están muy separados en calles muy... Javi, vete con cabeza, con cabeza. Ahí tenemos a Joshua Sain. Sin problema alguno. Parece que el atleta del Ardoi se entra en cabeza a la recta. Pegado de Joshua y de Aymar. Y haciendo una marca de 55.97. Podium, sí. Vale, Javi, podium, por El favor. podium falló de antes. Sí. Yo creo que haremos un par de entregas de podium. ¿Verdad? ¿El qué? Que haremos un par de entregas. 400 chicos también ya están. Cuando digáis. Cuando tengas... Las chicas ya lo tengo. Es el 300 de antes. Lo dejamos bien puesto aquí. Ok. ¿Dónde va Gorka? ¿A dónde vas? Tú tira a entregar las medallas. Ya manda la pila a los del martillo. Tú hay que hacer 300 y 400 ya. Primero 300 chicas, luego 400 chicos, sí. Venga. ¿Estamos? Sí. Venga. Procedemos a la entrega. Ahí tenemos Medallas de 300 femeninos 16. a las chicas que han ganado el 300 metros. Julene con una marca de 42.93. Maite Ibáñez con una marca de 42.90. Han entrado casi a la par. Y María Alduán con una marca de 41.59. Vale, Javi, quédate ahí que hay otro podio. Procedemos a la entrega de medallas del 400 masculino sub-18. En tercera posición, Adrián Martínez. Y aquí tenemos a los chicos. Adrián Martínez con una marca de 52.11. Aymar Martínez con una marca de 51.39. Y Íñigo Alfonso ahí está con 49.77. Ahí están. Vale, un martillo después de las chicas. Sí, ¿no? Son las últimas. Muy buena carrera de estos 3 atletas. Quedan 2 series, ¿no? De chicas. Sí, esta y otra más. Eso es. ¿Ahora qué? Vale, Javi, carrera. 400 metros femenino. Calle 1, Ariadne, Pamplona, calle 2, Anne Martínez, Iruerri, calle 3, Irene Barañáin, calle 4, Irene del Rivera, calle 5, Ainhoa, Ederki, calle 6, Yune, Pamplona, calle 7, Misabel, Iruerri, calle 8, Leire García Gana. Vamos a ver qué tal les va. Salida sin problema, vamos a ver. Ahí tenemos en la calle 8 a Leire
Vamos a ver en esta curva. Vamos a ver esa atleta del Pamplona. Ainhoa, que parece que entra en la última recta de cabeza. Seguida del atleta Yune del Pamplona. Vamos a ver por qué se va a decidir todo en pocos metros. Vale, sub-16 hay 2, ¿no? No, hay 3. 3. 3 y 2. Ay. Venga, pues vamos, venga. Martillo sub-16. Perfecto, Javi, quédate ahí en el podio que va ahora. ¿Vale? A ver si lo pillo. Martillo sub-16. Martillo sub-16, vale. Unai, Artay y Eneco. Vamos con la entrega del martillo sub-16. Ahí están esos En sub-16. tercera posición, Unai Zazpe. Tenemos tercero a Unai Zazpe En con segunda posición, Artay Quintela. 17.78. Artay en segunda posición con 26.33. Y con una marca de 30.89 tenemos a Eneco. Vale, Javi, quédate que hay otro podio más, ¿vale? En martillo, categoría sub-18, tenemos en segunda posición a Íñigo Zemborián. Ahí está. En segunda posición Niño con una marca de 36.73. Posición, Mikel Mendiburu. Y Mikel Mendiburu con una marca de 43.40. Y solo nos quedaría el podio de las chicas, de 400, ¿no? Sí, está de carrera. Vale, de momento no hay más podio, Javi. A la carrera, porque no hay todo. Y última carrera de esta mañana. Ya se nota el ambiente más vacío después de todo lo que hemos tenido toda esta mañana. Tenemos por la calle 1 Paula Díez del Ghana, por la calle 2 Laila del Pamplona, por la calle 3 Naya del Iruerri, por la calle 4 Alicia del Barañáin, por la calle 5 Maite Calvo Velasco del Ghana, por la calle 6 Irene Ardoy, por la calle 7 Edurne Pamplona y por la calle 8 Irune del Ederki. Vamos a ver qué tal. Ahí se colocan las aletas para salir. Ahí tenemos en primera línea de la cámara a Maite Calvo. Vamos a ver qué tal le va. Vale, una salida bastante sin problemas. Ahí la aleta del Artoy que sale con todo. Vamos a ver qué tal. Ahí tenemos a Alicia, seguida de Maite Calvo. Alicia que saca unos pocos metros, pero Maite que no se queda atrás. Vamos a ver qué tal. A ver, después de esta curva, cómo entran a la recta. Pues parece que es Laila la que entra primerísima, que no tenía marca. Ahí está entrando más que sola. Y acaba con una marca de 1:04:48. Muy bien corrido por todas las atletas. Ahora que hacemos el podio y te suelto.
Sí, ahora podio y ya está. Nada, Miguel, tú ya te puedes venir hacia aquí y Javi faltan solo los podios. Ahí vemos a las atletas Paula y Maite. Déjame ir para la tarde. Vale. Bueno, yo voy. Vale, Terminamos. ¿qué tenemos? 400 femenino. Sub-18. Sub-18. Ok. Yune y N Y ahí no. Vale. Vamos a proceder a la entrega del 400 metros femenino, sub-18 femenino. En tercera posición, Yune Ekai. Ahí tenemos a esas tres atletas. Yune con una marca de 1.02.21 y Irene con una marca de 1.01.93 y en primera posición la atleta de Lederki con una marca de 1.01.05 Ainhoa Indurain. Falta otro podio, ¿no? No, Ah, no, ya está. sí, creo que sí. Ya nos despedimos, ¿no? Sí, un momentito, yo creo que sí. Vale, aguanta ahí, nos despedimos. Sí. Si te quieres despedir. Diego. Pues bueno, esto ha sido todo esta mañana. Esta tarde volveremos con más carreras. Y eso ha sido todo. Adiós. Mila esker emankizun honetan gurekin bat egitegatik. Adi egon kanal honi Nafarroako kirol jokoen hurrengo emankizunaz gozatzeko. Agur eta hurrengora arte. Muchas gracias por acompañarnos en esta retransmisión. Seguid atentos a este canal para disfrutar de la siguiente emisión de los Juegos Deportivos de Navarra. Un saludo y hasta la próxima.